Ahora quisiera primeramente dar las gracias a los hermanos en Kitchener, y no solamente en Kitchener, pero los que han puesto esta conferencia anual, y sabemos que este año es muy incomún, fuera de lo normal. Generalmente tenemos el privilegio de reunirnos en el centro evangélico ahí mismo en Kitchener. Este año no se ha podido por causa de esa pandemia que hay ahorita. Ahora, con eso dicho, quisiera abrir, por favor, la palabra de Dios en el libro de Efesios y el capítulo 6. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Si usted tiene Biblia, favor de buscar el lugar. Si no tiene, favor de escuchar. Y su servidor va a intentar de leerlo en una manera entendible para que podamos aprender de él. Efesios, el capítulo 10. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 10. Efesios capítulo 10 y el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, antes de leer más, quiero nomás hacer mención de lo que vino antes del versículo 10. Tenemos enseñanza muy sencilla en sí, en los versículos 1 al 9, que tiene que ver con el hijo del padre, los hijos de los padres, tiene que ver con los padres mismos, padre y madre, cómo ellos atienden a sus hijos. Tenemos aquí en el versículo 5 los siervos, como los siervos van a responder sencillamente con obediencia hacia sus amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Tenemos no solamente los siervos, pero tenemos también enseñanza sencilla para los amos de los siervos, los que son patrones, los que tienen sus empleados y tienen sus siervos que trabajan con él. Entonces, en sí yo creo que el pasaje es un pasaje demasiado, iba a decir sencillo, pero no debiendo decirlo sencillo. Tal vez utilizamos la palabra es un pasaje que tiene que ver con cosas de diaria, lo que es asuntos diarios que surten en nuestras vidas, en el trabajo, con los padres, con los hijos, con los empleados. Entonces son cosas que salen de día en día. Y ahora en el versículo 10, yo creo que da en cierta forma algo de un resumen de los versículos 1 a 9, y yo creo que los versículos 10 al 17, las que vamos a ver el día de hoy, tienen más que ver con cómo vamos a llevar a cabo lo que nos está pidiendo en el versículo 6 al 9. Ahora, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el primer paso, versículo 13, tomar la armadura de Dios. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos, y nos va a hablar ahora de la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la corazón de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El versículo 18 termina, yo creo, en cierta forma, el pensamiento ahí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, vamos a leer también en el Antiguo Testamento en 2 de Crónicas y el capítulo 20.
Segundo de Crónicas y capítulo 20. Yo sé que el tiempo que tenemos hoy no nos va a dar basto, suficiente tiempo para pensar todo en lo que su servidor tenía en mente, pero volvamos a Segundo de Crónicas y el capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1. Ahora, el tema que tengo el día de hoy tiene que ver con las batallas en la vida del creyente. Tiene que ver con las batallas diarias, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos la vida del creyente, hemos sido salvos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Tenemos la promesa, Efesios capítulo 1 nos enseña claramente que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, que son las arras o la garantía de vuestra salvación. Y después de haber sido salvo, la vida del creyente no es algo demasiado fácil y no hay nadie que va a enseñar, yo espero que no, porque según las escrituras vemos al contrario, pero la vida del creyente no es una vida sin conflictos, no es una vida sin batalla, no es una vida sin dificultades. La vida del creyente, día en día, nosotros vamos a confrontar, vamos a enfrentar, vamos a estar frente a frente con el enemigo, vamos a estar frente a frente con batallas en nuestras vidas. Y lo que quiero ver el día de hoy es cómo vamos a responder a estas batallas, cómo voy a responder, cómo voy a contestar la batalla, cómo voy a contestar lo que me afrenta en la vida del creyente. Así que Segunda de Crónicas, capítulo 20, iniciamos en el versículo 1. Ahora, nomás para dar un poco del contexto aquí, este rey que vamos a leer de él se llama Josafat. Ahora, Josafat era un rey de Israel que cuando él inició a reinar en Judá, acuérdese que Israel se había dividido y había Jerusalén o el norte y el sur, y él está reinando en Judá. Vemos que él está intentando hacer la voluntad de Dios, pero en el capítulo 19, y no hay tiempo para verlo, pero yo les sugiero que tomen tiempo tal vez en otro tiempo de leer el pasaje 19, y de hecho desde 18 y desde capítulo 18, versículo 28, inicia esa guerra, esa batalla que él se juntó junto con el rey de Israel, Acab, y fueron a batallar. Y fue por la pura gracia de Dios que Josafat no fue matado en esa guerra, porque él estaba vestido en la vestidura del rey. Y precisamente estaban luchando nomás para matar el rey de Israel. Y se da cuenta que Dios guardó a Josafat en esta guerra, a pesar del hecho que no había consultado la palabra de Dios, no había consultado a Dios antes de entrar en la guerra. Y luego el capítulo 19 y el versículo 1 tenemos el profeta llega con Josafat y en sí no lo regañó, pero lo llamó la atención al rey Josafat que por lo que había hecho. Dijo, mira, lo que hiciste no está bien. ¿Cómo es que andas apoyando los inicuos? ¿Cómo es que vas apoyando los que odian a Dios? ¿Cómo es que vas apoyando a aquellos que no están siguiendo al Señor? Entonces lo reprendió, lo llamó a la atención lo que había hecho, y es interesante ver que Josafat, él cambió de opinión, reconoció que había hecho malo, y en el versículo 4, al final del capítulo 19, tenemos en la vida de Josafat que él cambia muchas cosas en Jerusalén, en Judá, en toda la ciudad de Judá. Él levanta jueces y él enseña o indica a los jueces, les manda que su juicio sea juicio ante Dios, no ante los hombres, que tienen que juzgar conforme a la palabra de Dios, que tienen que juzgar no conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la palabra de Dios y según la ley de Moisés. Y ahora capítulo 20, vamos a iniciar versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, ya había peleado junto con Acab, eso fue mal, el rey de Israel,
y ya había puesto en orden las ciudades de Judá. Y ahora, pasadas estas cosas, versículo 1 de capítulo 20 de Segunda de Crónicas, dice, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros, los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezon Tamar, que es en Gadí. Entonces él, así que Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nuestro Dios, ¿no echaste tú los moradores de esa tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la herencia, a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Entonces vemos aquí en capítulo 20 que el rey Josafat, el mismo rey, él reúne a toda la gente. La primera cosa que hace es se humilla ante Dios y luego reúne a la gente, el pueblo de Israel, y ruega socorro a Dios. No solamente pide socorro a Dios, pero él también pide ayuda. Vemos en versículo 4, pide ayuda de Dios. Ahora, yo sé que el tiempo nos está volando, tenemos unos 10 minutos más o menos que nos quedan, pero quiero ver qué es la batalla, qué es una batalla en la vida del creyente. Nosotros tenemos batallas en nuestra vida. Yo por lo menos, yo sé que si usted es un creyente, un hijo de Dios, alguien que ha sido salvo, usted también batalla. Usted también tiene batallas en la vida del creyente. Hay batallas de día en día que nos llega. Hay batallas grandes, hay batallas más pequeñas, hay batallas de diferentes tamaños. Yo conozco ahorita personas que están en el hospital y están luchando, están batallando, tienen problemas de salud. Tal vez tienen un hijo que está enfermo. Tal vez tienen un hijo que han perdido y están sepultando hasta su propio hijo. Hay otros que están pasando por problemas económicos. Hay otros que están pasando por problemas en relaciones y relaciones entre creyentes. A veces en el matrimonio, a veces con los hijos. Hay un sinfín de batallas en la vida del creyente. Hay batallas personales. Hay batallas que tienen que ver con la codicia, simplemente queriendo lo que tiene otra persona o queriendo lo que Dios no me ha dado. Es que Dios no me va a dar necesariamente todo lo que anhelo. Dios me ha dado lo que tengo y por eso dice las Escrituras en el Nuevo Testamento que con lo que tengo debería de ser satisfecho. Puede ser una batalla de codicia, puede ser una batalla con el amor a la fama. Hay los que anhelan de nosotros, que anhelamos tal vez que alguien me reconoce un poquito más de lo que soy. El deseo de ser reconocido por los demás. Todo eso son batallas en la vida del creyente. El amor al dinero es otra cosa que puede surgir en la vida del creyente, de que a pesar de que soy salvo, a pesar de que sé que Dios suple todas mis necesidades, puede ser que haya ese deseo en mi corazón de tener más de lo que es mío, de lo que Dios me ha dado. Tal vez lucho con el enojo, tal vez me sale coraje rápido, que tal vez me enojo muy pronto. Eso es una batalla en la vida del creyente. Tal vez los deseos de la carne me jala, me va jalando hacia lo que no es de Dios. Y eso es una batalla, son batallas diferentes, son batallas distintas, son luchas personales a veces en el mismo corazón y en la mente de una persona. Tengo esas batallas.
Entonces, la batalla en la vida del creyente en sí es una fuerza luchando contra otra fuerza. No hay tiempo para verlo hoy en detalle, pero en Romanos capítulo 6 podríamos ver que hay en el creyente, aún en el creyente, el pecado existe. Pero dice, no deje que reine el pecado en vuestras vidas. Entonces, en Romanos capítulo 6 sabemos que el pecado está dentro de uno. Sabemos que hay algo en nosotros que en el mero instante, a veces sin pensar, me llego a pecar antes de tomar una buena decisión. Pero tenemos en Efesios capítulo 1 que mora dentro de nosotros el Espíritu Santo. Así que tenemos dos fuerzas. Tenemos dos fuerzas que están batallando contra uno y contra el otro. Entonces tenemos la fuerza del Espíritu Santo, lo recto, lo justo, lo correcto, lo santo, lo agradable ante Dios. Y tenemos la fuerza del enemigo, tenemos el pecado, el deseo de la carne, todo lo que es inicuo, todo lo que quiere Jaime, todo lo que yo quiero, en lugar de lo que quiere Dios. Y hay esas dos fuerzas dentro de uno y en mi vida que están luchando. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos esas batallas en nuestra vida? ¿Por qué es que existen estas batallas? ¿Por qué es que existió la batalla en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 20, donde hemos leído? Vimos que el rey Josafat tuvo esa batalla en su vida. Y yo me pregunto, ¿por qué había esa batalla? ¿Qué es lo que Dios estaba intentando hacer? Es que uno ve en ese momento que el rey Josafat había estado haciendo cosas buenas. Él había puesto en orden todo el reino de Judá. Él había puesto jueces en cada ciudad para ordenar las ordenanzas de Dios. Él había estado haciendo las cosas buenas. Hay otra cosa que quiero notar de la vida de Josafat, es que Josafat, antes de todo eso, lo había regado. No sé si eso es una palabra que se usa por toda nación que habla español, pero por lo menos ahí en la costa donde vivimos en Nayarit, es muy común que uno dice, se regó la cosa, se echó a perder o hice desastre o que se echó a perder todo lo que hice. Pues en la vida de José, él había regado, él había fracasado en su vida espiritual porque había unido con el rey de Israel para pelear contra el enemigo y Dios no quiso eso. Así que había hecho errores anteriormente en su vida, pero a pesar de eso, habiendo sido reprendido por el profeta, Josafat cambió de opinión, cambió de carácter, cambió de acción y él puso orden en todas las ciudades de Judá. Él hizo caso a Dios. Ahora, si podríamos ver el pasaje claro, dice las escrituras que todo va bien. Está bien, la vida de Josafat está bien, está sencillo, está obediente a Dios. Pero de repente sale un enemigo enorme, el enemigo de Israel de Judá, sale para pelear con él y queda asustado. Queda en el momento, se tembló. En el momento está preocupado. Dice aquí en versículo 3 de 2 de Crónicas 2:20. Entonces él tuvo temor. Él tuvo temor, tenía miedo, tenía temor. ¿Por qué? Porque venía un enemigo mucho más grande de lo que él era y las fuerzas que ellos tenían. Y lo que vi ahí en ese pasaje a través de la lectura es que lo que hizo Josafat es lo que el creyente debería de hacer hoy. Dice la primera cosa que hizo Josafat es que él se humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Eso fue cosa seria. Él no lo tomó a la ligera. Él se humilló ante Dios y no solamente con palabras, no solamente con el semblante de su rostro, pero él se humilló con acciones. Se humilló. Dice que ayunó. Él y todo el pueblo ayunaron. No es fácil. Hermanos, hermanas, no sé si han intentado en el pasado, en algún tiempo en su vida, ayunar, pero le aseguro que después de unos 3 días
es bien difícil. De hecho, hasta el primer día, pero llega a 2, 3 días y se hace demasiado difícil ayunar. Por lo menos lo he intentado y digo que no confieso que he logrado todos mis deseos a veces de ayunar, pero este hombre ayunó, vivió sin comida por tanto tiempo a fin de pedir el socorro de Dios y la ayuda de Dios. Y eso es lo que me llama aquí la atención, es que él pidió en el momento de la batalla, no encontró su fuerza en sí mismo, lo encontró en el Señor y lo encontró en la palabra de Dios. Entonces, él va con Dios, pide socorro, luego Dios le da socorro. Ahora, hermanos, yo sé que el tiempo se nos está yendo. Yo sé que el siguiente sección de la conferencia pertenece al hermano Siguel, Pablo Siguel. Yo no he llegado ni a la mitad del mensaje por el tiempo, pero si Dios permite, por la tarde vamos a seguir con el mismo mensaje. Pero antes de terminar, antes de dejar esa porción del mensaje para la tarde, las batallas que llegan a la vida creyente son batallas reales, son luchas reales. Nosotros sufrimos, nosotros pasamos pruebas, nosotros tenemos batallas espirituales, tenemos batallas, muchas diferentes, distintas batallas en nuestras vidas, y el deseo de Dios es de formar en nosotros una relación muy íntima con Él. Y vamos a ver eso más por la tarde, el propósito de la batalla en la vida creyente y cómo es quien controla las batallas en nuestras vidas, cómo es qué es lo que Dios está intentando hacer con esas batallas y qué es el fin y el deseo de Dios a través de estas batallas. Entonces, con eso lo dejo. El tiempo se me ha agotado. Son las 10:30 y si Dios permite, el hermano Pablo Siguel va a seguir con la palabra de Dios. Muchas gracias.